Habíamos quedado acá entonces en Dios preserva un remanente. Habíamos dicho que Dios preserva un remanente y este remanente siempre es preservado por la gracia, pero también mediante la fe. En el Antiguo Testamento, la fe en Dios; en el Nuevo Testamento, la fe en Jesucristo. Aquellas personas que no son preservados es porque Dios le envió un espíritu de estupor o fueron endurecidos, pero como resultado, como consecuencia de su incredulidad, de su rebeldía previa. El fracaso del pueblo de Israel, estamos en el capítulo 11 todavía, dio como resultado la salvación de los gentiles, versos 11 al 12. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, y cuanto más su plena restauración dio como resultado la reconciliación con el mundo, verso 15. Sin embargo, no debemos pensar nosotros que por un incidente, por una situación casual, podríamos decir, o así lo podemos nosotros interpretar, o incidental, por suerte, también se puede interpretar de ese modo, muy, muy circunstancial, imprevisto, es que ahora los gentiles llegan al Evangelio, y ese imprevisto fue causado por la incredulidad de los judíos. No debemos pensar así, como si fuera en el último momento, se da la posibilidad a los gentiles de ser parte integrante del pueblo de Dios, porque el pacto que Dios estableció con Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis, en el verso, bueno, voy a leerte el verso 1 y el verso 3. Se contempla la posibilidad a los gentiles de participar de los planes redentores de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendiciones. El pacto que Dios estableció con Abraham. Capítulo 12. Luego en el verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por lo tanto, el pueblo hebreo es un puente, es un medio, es un canal de bendición para alcanzar a todos los gentiles, para alcanzar a todas las personas que van a ser parte integrante del pueblo de Dios. E Israel es el conducto para los propósitos redentores universales de Dios. Universal no en el sentido de ser universalista, sino en el sentido de que a todo el mundo se le da la posibilidad de ser miembro del pueblo de Dios, de beneficiarse por ser pueblo de Dios, por la fe. Siempre ha sido así, por medio de la fe. No es motivo para que los gentiles se jacten. Eso lo dice el verso 17, verso 18. Hermano Rodrigo, por favor. Ah, no, creo que leyó, ya leyó ya, hermano Rodrigo. El hermano Felipe también leyó. Vamos a volver. El hermano Víctor es el que no leyó. Hermano Víctor, por favor, verso del 17 al 21. Amén. Romanos 11, del 17 al 21. Correcto. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Excelente, muy bien. Muchas gracias, hermano Víctor. No hay motivo entonces para que los gentiles se jacten, porque si Dios nos perdonó a las ramas originales,
Por su incredulidad fueron desgajadas, fueron podadas, fueron eliminadas, cortadas del árbol original. Y los gentiles fueron injertados porque tuvieron fe. Pero, aquí nos dice el verso 21, a ti tampoco te perdonará. ¿En qué situación Dios no lo va a perdonar? Si ellos se vuelven incrédulos. Mientras los creyentes depositen la fe en Jesús, estarán recibiendo los beneficios de estar en Jesús. Pero si la persona deje de creer, se vuelve incrédulo, entonces, se vuelve incrédula la persona, entonces pierde todos los beneficios de estar en la fe. Fue por falta de fe. Por eso que el pueblo de Israel fracasó, lo dice el verso 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por tu fe, estás en pie. Para considerar la bondad y la severidad de Dios en el verso 22. Pero no es definitivo este rechazo. Si los israelitas fueron desgajados, fueron cortados, marginados, ¿no?, del pueblo de Dios, esto no es definitivo, puesto que Dios le da la oportunidad para volver otra vez a ser parte y miembro del pueblo de Dios, pero si creen. Eso dice el verso 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Depende siempre esto, depende de la fe. Si las personas creen, entonces son miembros del pueblo de Dios. Pero Dios no los va a obligar. Podría, pero Dios quiere que le sirven por amor. En la relación entre personas, cuando hay amor, implica la libertad. Pero amar obligadamente eso es imposible. No existe ese tipo de amor obligado. En esta relación de personas, siempre la libertad está en juego, está detrás para la manifestación de un auténtico y sincero amor. Es un misterio en el verso 25, el hecho de que los israelitas hayan endurecido o no hayan permanecido en la fe. Porque no quiero, hermanos míos, que ignoréis, o hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es un misterio. Ellos fueron desechados porque se endurecieron. Aquí lo dice el verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte. Es temporal, pues al final todo Israel será salvo, verso 25-26, y por su desobediencia también ellos fracasaron. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Vamos a analizar ahora el siguiente pasaje bíblico que habla de al final todo Israel será salvo. Voy a presentar tres interpretaciones de este pasaje bíblico. La primera interpretación, y la más popular también, es que todo Israel será salvo justamente antes o en el momento mismo del regreso de Jesucristo. Douglas Moo, un comentarista muy importante, señala que no todo específicamente el pueblo de Israel es el que va a ser salvo inmediatamente antes de la venida de Jesús de Nazaret, sino un grupo considerablemente representativo del pueblo de Israel el que se va a convertir. Esto sería entonces una figura literaria denominado la sinécdoque, cuando apunta una parte por el todo por una parte. Cuando decimos nosotros cabeza de ganado, alguien vendió 100 cabezas de ganado, pero se entiende que no son solamente las cabezas, sino que también fue el cuerpo, las patas, la cola y todo el animal completo. Es una forma, son efectos especiales del lenguaje, una forma distinta de comunicar una verdad. Así también entonces cuando el texto bíblico señala al final todo Israel será salvo, no se refiere a todos los israelitas indiscriminadamente, sino que se refiere a todos los israelitas que durante ese periodo van a creer en Jesús de Nazaret y que constituye un grupo representativo de todo Israel. ¿Cómo ocurrió en el Nuevo Testamento? Israel rechazó a Dios, a Jesucristo.
Pero cuando nosotros analizamos los textos bíblicos, no todos los israelitas rechazaron a Jesús. Todos los apóstoles son judíos. Hubieron también miembros del Sanedrín que se convirtieron, sacerdotes y, y también rabinos o fariseos que se convirtieron a Jesucristo durante este periodo. Pero un grupo representativo de Israel sí lo rechazó. Del mismo modo, entonces, un grupo considerable de personas representativas de Israel va a creer en Jesús de Nazaret inmediatamente antes de la segunda venida de nuestro Señor. Por lo tanto, hay promesas todavía para Israel, y esta promesa consiste en que serán salvos inmediatamente antes de que llegue nuestro Señor. Y no ha sido desplazado, no ha sido rechazado tampoco, puesto que durante todo el tiempo, desde la iglesia primitiva, han habido cristianos judíos que provienen de la etnia de Abraham. La postura de Juan Calvino, siendo muy consecuente con la doctrina de la predestinación, dice que este versículo bíblico, todo Israel, se refiere al número total de los escogidos a lo largo de toda la historia, todos aquellos que finalmente se salvan, tanto judíos como gentiles. Esas son las interpretaciones que se ha dado a este pasaje bíblico y al final todo Israel será salvo. Ahora vamos a pasar inmediatamente al siguiente, porque continuamos con el siguiente explicando el, el tercer punto de vista acerca de, y al final todo Israel será salvo. La tercera interpretación es, todo Israel significa el número total de los judíos, escogidos, es decir, aquellos que creen, pero la suma total de todos los remanentes, de todo Israel y también de todo el tiempo, porque todo Israel corre paralelo a la plenitud de los gentiles. Esas son las tres interpretaciones que se han dado acerca de ese pasaje bíblico en particular. Bien, ahora vamos a dar un repaso de lo que estuvimos viendo en la clase número 9. Dijimos entonces que el creer o tener fe consiste en someterse a la justicia de Dios, creer en Jesús de Nazaret, y creer en Jesús es una evidencia de la divinidad de Jesucristo, creer que Jesús es el Señor, es decir, creer que Cristo es el Kyrios, el equivalente al Adonai del Antiguo Testamento cuando se refería a Jehová, creer en la resurrección de Jesucristo para ser salvo y ser justificado. Y también creer o tener fe consiste en invocar a Jesús de Nazaret. Invocar y creer en Cristo, reconocer que Jesús es el Señor, el Kyrios, son equivalentes de un reconocimiento divino a la persona. Está relacionado con la divinidad. Para el apóstol Pablo, Jesús es divino, Jesús es Dios, porque se cree en Él, se invoca y Él es el Señor. Israel resiste la gracia de Dios. ¿De qué manera? Al establecer una justicia propia, por medio de las obras de la ley, por medio de los mandamientos y de todas las leyes de Moisés, contenido en el Pentateuco, al desconocerla. Pero este desconocimiento no es un desconocimiento inocente, sino que es un desconocimiento culpable, porque ellos se negaron a escuchar, ellos no quisieron escuchar, porque desoyeron la voz de Dios, porque eran rebeldes y eran obstinados, eran desobedientes. Dios preserva a un remanente de Israel. Siempre han habido remanente en el pueblo de Israel. Es decir, siempre hubieron personas que eran fieles al mandamiento de Dios, a la ley, confiaban en Dios, no fueron tras la idolatría. Y ahora en el Nuevo Testamento, étnicamente hablando, hay judíos, en el sentido étnico, que creen en Jesucristo, ellos son los remanentes de Israel. Pero ahora este Israel, al pueblo de Dios, fueron incorporados los gentiles, fueron incorporados por medio de la fe también. Y los étnicos judíos fueron eliminados por y su incredulidad, porque les faltó la fe. Y los demás fueron endurecidos o por su desobediencia. Lo que estaremos trabajando ahora
serán los ruegos del apóstol Pablo. ¿En qué consiste los ruegos del apóstol Pablo a la iglesia de los romanos o a la iglesia de los destinatarios de esta obra? ¿Qué enseña Pablo sobre los dones espirituales y las características del amor que nos enseña la Biblia de Ágape y algunas virtudes cristianas que nosotros debemos desarrollar? Eso es lo que vamos a estar trabajando entonces en esta clase número 10 ya. La próxima semana estaremos viendo la clase número 11 y el examen B. Bien, ¿qué están viendo, por favor, mis hermanos? Me indican en su pantalla para asegurarme de que estamos viendo lo mismo. La doxología. Excelente, muy bien. Doxología. La doxología. O Hermano, profundidades hermano, se le escucha la voz hace rato, así como la radio cuando está mal sintonizada. robotizadas. Entonces el micrófono que yo me compré está Hermano causando... Pablo, nosotros, hermano Pablo, Sí, sí, nosotros le... escuchamos bastante bien, ¿ah? No tenemos quizá ese problema, diría yo. Sí. Wow, a ver. Bueno, sí, como mal sintonizada, sí. Bueno, qué raro, ¿ah? Qué raro. Ya, entonces, mejor voy a, como estoy grabando, entonces lo probé en delante con un equipo. Ahora voy a depender del micrófono del computador. Y voy a ver en la grabación después cómo quedó. Vamos a ver. Pero qué bueno que me dijo hermano Rodrigo porque ya lo saqué ese micrófono. Y eso que es nuevo, ¿ah? Y me costó bastante. Tiene su precio, no es tan de los más baratos. Ya. De la doxología entonces habíamos dicho, oh profundidades de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Concluye el apóstol Pablo con una doxología. Doxa significa gloria. Doxología, una gloria, un discurso glorificando a Dios, dándole la honra, la gloria, la magnificencia a nuestro Dios. Para concluir una parte de su escrito. Esta parte del escrito del apóstol Pablo tiene que ver con la parte informativa. Y después el apóstol Pablo, después de la parte informativa, cambia totalmente su discurso y ahora se va a dedicar al ejercicio pastoral. El apóstol Pablo ahora va a comenzar a predicar sermones pastorales o recomendaciones pastorales. Y usted se va a dar cuenta inmediatamente cómo cambia el estilo del apóstol Pablo. En el capítulo 12, drásticamente cambia ahora el tono. El apóstol dice en el verso 12, del 1 al 2, por favor, mis hermanos, vamos a comenzar. Hermano Gustavo, por favor. Capítulo 12, verso del 1 al verso 2, por favor, mi hermano. Del 1 al 2. Bueno, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Excelente. Muchas gracias, hermano Gustavo. Bien, el vocablo que emplea el apóstol Pablo acá en griego es soma y se traduce como cuerpo. Ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo.
no solamente está hablando acerca de ofrecer los cuerpos, sino que está hablando acerca de todo, todo el ser humano. En griego soma, en el lenguaje popular sencillo, soma significa cuerpo, por regla general el hombre, que puede ser contrapuesto, siguiendo el esquema del lenguaje sencillo, a la psique o al neuma. Psique significa alma y neuma significa espíritu. Entonces estaríamos hablando de cuerpo, alma y espíritu. Soma, psique y neuma. El cuerpo tiene sus miembros que forman una unidad en él. La presencia personal es la presencia del cuerpo, dice el apóstol Pablo en Corintios. Soma, entonces, es decir, cuerpo, no es algo colgado externamente al yo auténtico del hombre, sino que pertenece esencialmente a él, de manera que puede decirse, el hombre no tiene soma, sino que el hombre es soma. Con frecuencia se puede traducir soma simplemente por yo. Lo que quiere decir el apóstol Pablo entonces acá es que nos ofrezcamos completamente, no solamente lo físico, el cuerpo, sino la mente, el espíritu, el alma, las emociones, la voluntad y nuestro cuerpo físico al servicio de Dios. Y eso constituye nuestro culto racional. Eso es lo que pide el apóstol Pablo acá a los destinatarios de la carta, que se ofrezcan totalmente como un sacrificio vivo. Impresionante. Que se entreguen totalmente como si fueran en el Antiguo Testamento un vacuno, una oveja, totalmente entregado y renunciar a sí mismo, renunciar a la vida para el servicio a Dios. Eso es lo que está diciendo, como un sacrificio vivo. Increíble el llamamiento del apóstol Pablo a los romanos y en ellos a todos nosotros los cristianos de hoy. Servir al Señor integralmente, no solamente el cuerpo, una parte, sino todo, todo el ser. También el apóstol Pablo dice, no se amolden al mundo actual, tienen que ser renovados, no conforme a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. El culto racional, en una oportunidad, un pastor que vivía en el campo, yo iba a hacer clases a la casa de él, había un grupo de hermanos que se reunía de la iglesia y iba todos los días, miércoles creo que era el día, o el día viernes, no recuerdo qué día. Y ahí se reunían los hermanos y en una oportunidad me dijo, ¿qué significará este culto racional? ¿Estará diciendo el apóstol Pablo acá que nosotros debemos racionar, esa fue la expresión que utilizó, nuestro culto, es decir, racionar en la mañana nuestro culto, racionar al mediodía, racionar nuestro culto en la tarde? Yo lo entendía como dar ración a Dios, como dan raciones a los animales del campo. Pero no se refiere a eso, sino que tiene que ver con un culto auténtico, un culto verdadero. John Wesley decía cuando, cuando se cantaba que debían cantar con el entendimiento, reflexionando lo que se cantaba. La Dios habla hoy lo traduce, ese es el verdadero culto que deben ofrecer. Y al pie de página comenta que puede traducirse también por un culto racional o un culto espiritual. Kistemacher interpreta el texto un culto racional como una vida de dedicación total y compromiso con todo el corazón. Los sacrificios de animales no servirán. Lo que se requiere es nada menos que una entrega personal y completa nacida de la gratitud. Douglas Moo, sobre este mismo pasaje y esta misma expresión, un culto racional, se refiere a este culto como resultado de una mente renovada, que ha sido transformada por la regeneración, por el nuevo nacimiento, por la santificación, por la justificación, porque ahora son templo del Espíritu Santo de Dios, su cosmovisión ha cambiado, de modo que puede volver a entender a Dios correctamente, porque ahora los cristianos conocen correctamente, verdaderamente a Dios, porque ahora a Dios se adora por medio de Jesús y en el Espíritu Santo de Dios, sin depender de una zona geográfica para su adoración. En ese sentido, el culto es racional, es decir, es verdadero,
es espiritual, entendiendo a quién se adora. Lo que hace finalmente de esa adoración única, adoración apropiada y verdadera. Se puede traducir como culto verdadero, dice el autor, el comentarista bíblico Douglas Moo. Alguien puede decir, yo voy a la iglesia a adorar a Dios, pero también podría decir, o rendir culto a Dios, pero también podría decir, yo voy a la fábrica, voy a la zapatería, voy a la tienda comercial, voy al trabajo, a cualquier actividad que usted realice, a dar un culto a Dios. Eso es el culto, un culto integral, completo, toda la vida, todas las áreas de la vida, que esté sirviendo a Dios. Eso es el culto racional para el apóstol Pablo. Y eso es lo que le ruega a los miembros de la iglesia de Roma y a todos nosotros también, que toda nuestra vida, nuestro ser y todo el tiempo en que nosotros realicemos diversas actividades debe ser como un culto a Dios. Nuestro trabajo es un culto a Dios. Cualquier actividad que usted esté realizando, usted realiza un culto a Dios, siendo responsable, siendo diligente, realizando las cosas bien y no teniendo problemas con nadie, reflejando a Cristo. Usted está realizando un culto a Dios. Además que está sirviendo a Dios. Sirve a Dios y sirve al prójimo en cualquier actividad que realice. Eso es lo que pide el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y les ruega que rindan este culto a Dios. No tengan un concepto más de lo que deben tener. Está diciendo que sean humildes. El concepto de la idea de humildad es que no piensen más de lo que son. Vean sus debilidades y sus fortalezas. Qué es lo que pueden dar y qué es lo que no pueden dar. No se crean algo extraordinario, algo grande, que van a cambiar el mundo, van a conquistar el mundo. Tienen que saber todas sus debilidades, sus fortalezas. Pensar consigo mismo correctamente o verdaderamente, o con prudencia. Luego el apóstol Pablo, en el verso 3 al verso 8, comienza a listar los dones espirituales. Por favor, hermano Felipe, vamos a darle lectura al verso 3 al verso 8 y vamos a listar los dones espirituales y ministeriales, dones espirituales y dones de servicio. Amén. 13 al 8 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Muchas gracias, hermano Felipe. Los dones espirituales, dones de servicio, dones ministeriales, porque aquí están todos unidos. El apóstol Pablo menciona algunos dones en Corintios, menciona también algunos dones en Efesios. Ninguno de estos dones son exhaustivos, sino que el apóstol Pablo menciona algunos que sean pertinentes para la iglesia. En otras iglesias mencionará más o mencionará menos. Lo que podemos aprender de los dones espirituales es que son interdependientes, como en un cuerpo. Nos necesitamos los unos a los otros. El ojo, las orejas, la boca, las manos, los riñones, el corazón, las venas, las arterias, los huesos, los músculos, las venas, todo eso contribuye, está orquestado para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Un equipo deportivo de fútbol, el arquero no puede tener conflicto con los que son mediocampistas o con los que están defendiendo la portería o los de defensa. Imagínense en un equipo un arquero que esté enojado con todo el mundo y que no ataje ningún balón. O el mediocampista, que no provoque los juegos, o aquellas personas que son delanteros que no hagan ningún gol. ¿Por qué? Porque está enojado con los mediocampistas, o está enojado con el técnico, o está enojado con el arquero. Un equipo así es un fracaso. Bueno, la iglesia
si los dones espirituales no se ejercen con la finalidad de la edificación como cuerpo, entonces vamos a tener el mismo problema. Un ejército. Todos están orquestados para que cada uno realice la actividad por la cual está entrenado, recibe un entrenamiento. En una empresa, todos están trabajando de tal manera que la empresa crezca, prospere, se desarrolle, se expanda. Pero si hay una persona que está boicoteando, saboteando por diversas razones la empresa, está enojado con alguien, no trabaja bien y está dando un mal servicio y está eh, estorbando el servicio de una empresa, entonces no va a prosperar. La iglesia del mismo modo. Los dones espirituales son interdependientes, no necesitamos los unos a los otros. El pastor necesita al evangelista, porque el evangelista promueve la evangelización, está apasionado por la evangelización, sueña, no piensa en otra cosa, sino evangelizar, para que las personas lleguen a la iglesia, reciban a Jesucristo, pero también necesitan dentro de la iglesia personas que enseñen, para ser educadas en las doctrinas bíblicas, para ser educadas en el conocimiento de la palabra de Dios, de las doctrinas, de la Biblia, de la historia, bueno, todo lo que tenga que ver con la educación cristiana. Pero el evangelista y también el maestro necesita el pastor, el que dirige, una persona que tenga una meta, tiene una visión y encamina a toda la congregación en vista de esa misión. Necesita estar sometido y estar bajo la como subordinación de alguien. Necesita un mentor a quien rendirle cuenta. Pero también esa misma iglesia necesita a personas que tengan misericordia, que socorran a otros, que animen también, porque a veces nos desanimamos. Esos son los predicadores que animan a los hermanos. Son los dones entonces interdependientes. Todos nos necesitamos los unos a los otros y deben ejercerse dentro de una congregación para beneficio de la unidad del cuerpo del Señor Jesucristo. Como en un equipo de fútbol, todos cumplen su rol. En la iglesia, todos cumplimos nuestro rol. Es inconcebible entonces que los miembros de la iglesia vayan a consumir religión el día domingo, a escuchar un sermón y a cantar, y no contribuyan en su congregación. Tiene que contribuir en su congregación, porque tiene un don. El don no lo puede guardar para sí. El don tiene que ser practicado, ejercido en la congregación para la unión y la edificación del cuerpo de Cristo. Eso dice el apóstol Pablo en Efesios, que tiene la finalidad los dones espirituales de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Señor Jesucristo. Y luego el apóstol Pablo comienza a mencionar cuáles son esos dones espirituales. Profecía. La profecía no debe confundirse del Nuevo Testamento con la profecía del Antiguo Testamento y con el ministerio profético. Lo voy a explicar esto, si usted tiene algo para anotar ahí, o bueno, va a quedar grabado de todas formas. Y en alguna parte lo voy a escribir por ahí, pero es importante que comprenda la diferencia entre oficio profético, don profético y el ministerio profético. El oficio profético está limitado al Antiguo Testamento. El hombre o la mujer que habla en el Antiguo Testamento tiene una autoridad absoluta. Es el mensaje de Dios, una autoridad absoluta. No se le puede juzgar, no se le puede examinar, no se puede evaluar ese mensaje. Porque evaluar ese mensaje equivale a desconfiar de Dios mismo. Cuando estas personas, estos profetas del Antiguo Testamento, escribían, esa revelación es una revelación escritural y está revestido de un carácter normativo. Fue incorporado a las Sagradas Escrituras. En ese sentido, cuando escribe son inerrantes e infalibles. Y ellos trabajaban o servían en este oficio profético a tiempo completo. Esas son las características del oficio profético. El don de profecía se relaciona al Nuevo Testamento y comienza desde el Nuevo Testamento en adelante. Eso no quiere decir que los del Antiguo no tenían el don, sino que tenían el don, pero lo constituía ese don en el Antiguo Testamento como oficio, por esta característica que le mencioné.
que no son las mismas cualidades del profeta del Nuevo Testamento. Porque el profeta del Nuevo Testamento se puede evaluar, se puede examinar su profecía. Eso dice el apóstol Pablo en Corintios, que uno profetice y dos y otros profetas examinen, juzguen lo que está diciendo el profeta, porque puede errar en la aplicación de la profecía. Dios es el responsable de dar a conocer la revelación en el Nuevo Testamento a ese profeta. Pero la recepción de esa revelación, la interpretación de esa revelación, la aplicación de esa revelación, el responsable es el profeta. Y en ese proceso puede equivocarse. Por eso que otros profetas deben evaluar esa profecía. Esa revelación también no es escritural como la del Antiguo Testamento. Esa revelación es continua, es puntual, es circunstancial, es muy personal. El propósito es consolar, exhortar y ¿cuál es la otra? Edificar. Edifica, consuela y anima. Esa es la finalidad de esta profecía, del Nuevo Testamento. Y como no es una revelación escritural, no es incorporado al texto sagrado y no goza de absoluta autoridad como ocurría con los profetas del Antiguo Testamento. Con respecto al ministerio profético, toda persona que abre la Biblia y predica, toda persona que habla de Dios, que evangeliza, discipula o representa a Dios en cualquier parte, esa persona está ejerciendo el ministerio profético. Y no hay ningún cristiano que no ejerza el ministerio profético. Todos los cristianos ejercemos el ministerio profético, porque profeta significa uno llamado por Dios para anunciar de parte de Dios. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo está describiendo la profecía, no es el oficio profético, tampoco se está refiriendo al ministerio profético, se refiere al don de la profecía, donde se puede evaluar y se puede juzgar. Yo creo que se entendió, quedó claro, no sé si hay alguna duda con respecto al tema que estoy hablando, mis hermanos. Hermano Pablo, ¿podría repetir los tres conceptos de la profecía? O sea, las funciones. Animar era uno, Ah, ok. Solamente la profecía, ¿verdad? ¿sí? Ok. ¿Dónde? Don, sí. Testamento. Animar, animar, consolar, edificar. Edificar, ahí está. Animar, exhortar es lo Ya. mismo. Animar, consolar y edificar. Ahí está. Exhortar es igual a edificar, ¿no? O animar, ¿no? Animar es exhortar. Exhortar, ya. Sí. Son sinónimos exhortar o animar. En Ok. la Reina Valera exhortar, pero la exhortación se entiende como llamar la atención, como tirarle la oreja, pero Ah, más, ya, más bien claro. en el Nuevo Testamento es animar a los hermanos. Esa es la idea. Ujú. Gracias, hermano. Perfecto. Muy bien. Todos, ninguna otra pregunta, ¿verdad? Todos entendieron la idea de oficio, don y ministerio. Bien. Entonces continuamos. Ahora, la relación del apóstol Pablo, lo que le dice a los destinatarios de la obra. Deben amarse, le dice el apóstol Pablo. Bueno, todo es típico. Es lo más esencial, hermano. Que Dios nos ayude a esto, porque los cristianos debemos caracterizarnos no por el terno y la corbata, no por la Biblia que llevamos debajo del brazo, no debemos caracterizarnos por ir a los cultos los días domingos, los días de semana, por cantar bonito, por salir a predicar a la calle, sino que nosotros nos caracterizamos por ser personas que amamos. Qué responsabilidad del cristiano, que debemos amar a los enemigos, poner la otra mejilla, no resistir al malo. Aquí el apóstol Pablo, en el capítulo 12, verso 9 al verso 10, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Aquí ya no hay teología, podríamos decir teología especulativa, bueno, no es especulativa, teología sistemática o
o teórica de la cual estaba hablando el apóstol Pablo antes. Ahora estamos en una sección del capítulo 2 en adelante de una teología práctica, es decir, una formación, exhortación y aplicación. El apóstol Pablo dice, el amor sea sin fingimiento. Este amor es el ágape, en griego. Es un amor racional, incondicional, sacrificial, permanente, constante, y creo que esas son unas características de este amor. Es práctico, es una acción que no está relacionado con los sentimientos. Estorgé, el amor familiar; Filadelfia o Fileo es el amor fraternal. Ahí está implicado las emociones. Pero en el amor ágape es un amor práctico, un amor racional y voluntario. Es diferente. Este amor debe caracterizarse por la sinceridad, por aborrecer el mal, debe ser fraternal, debe ser respetuoso, lo que dice el verso 10. Y luego presenta el apóstol Pablo las virtudes cristianas. ¿Cómo nosotros debemos servir al Señor? Verso 11, ser diligente. En otras versiones bíblicas dice, no sean perezosos, no sean flojos para servir al Señor. No perezosos, sean diligentes, fervorosos, no flojos, no perezosos. Hay algunos casos, hermanos, que me contaron, no es que yo lo haya visto. Lo puedo comprender, sin embargo, ¿ah? Líderes cristianos que están cansados, fatigados de tanto servicio cristiano. En una oportunidad yo vi a un pastor, esto fue, no me acuerdo si fue en Argentina quizás, de ISUM. En ISUM se estudia un mes completo afuera, en cualquiera de los países latinoamericanos. Y hay pastores de todas partes de América Latina, un mes completo enseñando, desde muy temprano hasta la tarde y después de la tarde todos los días revisando. Una multitud de cantidad de tareas, exámenes, en fin. Por lo tanto, siempre está trabajando el profesor. Y cuando estábamos en una ceremonia, creo que fue de graduación, o quizá en una capilla, no recuerdo. Y el pastor se estaba quedando dormido, no aguantaba el sueño. En otro momento dijeron que un pastor quería irse a la casa porque estuvo todo el día trabajando y después le dieron la tarea de dirigir el culto. No quería, no tenía mucha ganas y se notó en el culto que quería irse rápido. Llevó a cabo el culto lo más reducido que pudo. Bueno, puede ocurrir en otros casos, hermanos también que no son muy diligentes, muy responsables en alguna actividad dentro de la iglesia, puede ser escuela dominical con los niños, o en los bueno, cualquier actividad en la iglesia. Debe desarrollarse, dice el apóstol Pablo, no con pereza, sino con mucha diligencia, y debe ser ferviente, es decir, con pasión. La persona debe ser apasionado para servir al Señor. Wow, increíble, ¿eh? No es solamente hacerlo, sino con diligencia y con fervor, con una pasión. Qué increíble, ¿eh? La actitud que debemos tener nosotros para el servicio cristiano, con fervor. Todos los hermanos deben estar enfervorizados para servir al Señor el día domingo, para salir para la escuela dominical, para la predica a la calle, para el evangelismo, para el discipulado, para visitar los locales, para visitar los hospitales, las cárceles. Debe hacerse con fervor, con alegría. Eso es lo que está pidiendo el apóstol Pablo. Exigente, ¿eh? Es muy exigente el apóstol Pablo. Alegrarse la esperanza, mostrar paciencia en el sufrimiento, perseverar en la oración igualmente, ayudar a los hermanos necesitados, practicar la hospitalidad. Muy importante la hospitalidad en el siglo primero. No así en el siglo XXI de hoy. Los apóstoles modernos, ellos no se hospedan en las casas de los hermanos. Tiene que ser un hotel de 5 estrellas, digno para un siervo de Dios, para un apóstol. Un hotel de 5 estrellas. Y también con un buen vehículo. Yo en una oportunidad trabajaba en, en un casino. Era un hotel y casino. Dreams, el Hotel Dreams Temuco. Y estaba en la puerta. Y se me acercó eran hermanos. Y ellos querían pasar, ellas tenían que pagar la entrada.
Yo le dije, tienen que pagar la entrada. ¿Pero cómo? Dijo él. ¿No se da cuenta que el que me acompaña es un apóstol? Yo me reí, pero así fue. ¿Pero cómo se le ocurre pedirle entrada? ¿No se da cuenta que me está acompañando un apóstol? Él quería pasar al casino de juego. No sé si habrán jugado, no sé, pero pasaron ahí. Quizás servirse algo, no lo sé. En la época del siglo I, los hermanos hospedaban a los evangelistas, a los profetas, a los maestros que eran itinerantes. Obviamente no se podían hospedar en cualquier parte, los hospedajes donde se pagaba, porque ahí habían tragos, personas borrachas, los lugares eran insalubres, es decir, ratones, cucarachas, bueno, todo implica sus lugares. También eran burdeles. Por lo tanto, un cristiano no podía hospedarse ahí, un evangelista, imagínense. Va a quedar un lugar muy, muy sucio, hay gente borracha, gritos toda la noche, bueno, no va a poder dormir. Y hay burdeles también, prostitución. No va a ir un hermano evangelista a salir de ahí, imagínense. El testimonio, los hermanos van a ver que el evangelista viene saliendo de un lugar como ese. Van a pensar lo peor, entonces pierde el testimonio del evangelista. Por eso los hermanos debían darle hospedaje a los hermanos que salían a predicar, que enseñar o profetizar. Por eso debía practicarse la hospitalidad en esa época. Bueno, del mismo modo hoy en día. Pero hoy en día los que son apóstoles o profetas internacionales, ellos deben hospedarse en hoteles de 5 estrellas. Y la mejor comida y los mejores vehículos también para andar en la ciudad. ¿Qué más dice el apóstol Pablo? Bendigan a los que los persiguen, empaticen con las personas, lloren con los que lloran, gozados con los que se gozan, vivan en armonía, no sean arrogantes, no se crean los únicos que saben, no seas sabio en tu propia opinión, la Reina Valera. Procurar hacer lo bueno delante de todo el mundo, vivir en paz con todos y depende de nosotros. No ser vengativos, porque Dios de Él es la venganza y vencer el bien, vencer el mal con el bien. Como usted pudo darse cuenta, el apóstol Pablo cambia bruscamente su tono del capítulo 1 al capítulo 11, información, capítulo 12 en adelante, formación, aplicación, exhortación. Uno es teología sistemática y lo otro es teología práctica. Un mensaje de un teólogo, podríamos decir, del 1 al 11, y el mensaje pastoral del capítulo 12 en adelante. Perfecto, mis queridos hermanos. Hemos concluido. ¿Algún comentario, alguna observación, alguna pregunta de todo lo que hemos visto en esta clase 10 y 9 del libro de Romanos? Todo claro por acá, hermano Pablo. Excelente, Gracias. hermano Víctor. Muy bien. Y también, todo claro, hermano Pablo. Bueno, agradecer también al Señor lo que se ha podido compartir, algunos puntos que se aclararon al respecto en los pasajes que revisamos, así que todo muy claro, hermano Pablo. Muy bien. Listo, hermano Felipe. Vamos a concluir entonces con una oración a nuestro Señor. Por favor, hermano Rodrigo. No me acuerdo quién inició la oración. ¿Quién habrá El iniciado? hermano Cristian parece. Ah, se fue el hermano Cristian. Me dejó un audio y que quizás tuve que ir a trabajar. Por favor, hermano Rodrigo, nos dirigen una oración para finalizar. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por este